Mi esposa posee una riqueza desmesurada, sin embargo, vive con el constante temor de que mi interés se centre en su fortuna. Ejerce un control absoluto sobre nuestras finanzas, asignándonos a mi hija y a mí una suma irrisoria de 200 pesos mensuales para cubrir nuestros gastos. No obstante, cuando su primer amor retornó al país, no vaciló en recibirlo con un automóvil de lujo y una residencia valuada en millones. Tiempo después, mi hija sufrió un repentino percance de salud, un ataque cardíaco que requería una intervención quirúrgica inmediata, cuyo costo ascendía a 10,000 pesos. En lugar de brindarnos apoyo, fui acusado de ambicioso y expulsado de la empresa por personal de seguridad. Presencié impotente el fallecimiento de mi hija en la sala de operaciones, mientras mi esposa abordaba un avión para emprender un viaje de placer alrededor del mundo en compañía de su primer amor. Tras organizar el funeral de mi hija, mi esposa regresó de su periplo tan indiferente como siempre y me saludó con un casual: «Oye, ¿recuerdas que habíamos planeado llevar a nuestra hija al parque de diversiones? Te llevaré la próxima semana». Ignoraba que en el instante en que nuestra hija exhaló su último aliento en aquella mesa de operaciones, yo había tomado la firme decisión de disolver nuestro matrimonio. Me encontraba empacando las pertenencias de mi hija cuando Adeline, mi esposa, recién llegada de su viaje global, entró a la casa con una naturalidad desconcertante y me solicitó: «¿Podrías darme un masaje en los hombros? El viaje me ha agotado». Ante esto yo, quien alguna vez la amó profundamente, permanecí impávido y continué empacando. Al notar mi indiferencia, Adeline frunció el ceño, pero de repente pareció recordar algo divertido. «¿Sigues celoso de que Jasper y yo hayamos viajado juntos?» Jasper era su amigo de la infancia. Adeline había abandonado a nuestra hija, gravemente enferma, para recorrer el mundo con él, permitiendo que nuestra pequeña muriera en una fría sala de operaciones. El recuerdo de los ojos de mi hija, perdiendo su brillo gradualmente, era como una puñalada en el corazón. Antes de que pudiera emitir palabra, Jasper hizo su entrada fingiendo inocencia. «Oh, vamos, fue culpa mía por insistir en que Adeline me acompañara en el viaje. Pero no te preocupes, fue solo un paseo, nada más», lo decía con ligereza. Pero ambos lucían atuendos y anillos a juego, exhibiéndose como una pareja consolidada ante el mundo. En contraste, el anillo de matrimonio que Adeline y yo compartíamos había sido descartado por ella hacía tiempo. Al notar mi silencio persistente, Adeline suspiró con aparente resignación. «Está bien, no te enfades. Este mes te enviaré 500 pesos adicionales para que Ana pueda comprarse algo bonito. Recuerda que lo hago por ti. No es necesario que me lo agradezcas». Al ver la transacción reflejada en mi teléfono, solo experimenté una profunda burla. Había dilapidado millones en su viaje con Jasper, adquiriendo artículos de lujo de marcas exclusivas, donde un simple bolso podía costar miles, y ahora, otorgarme 500 pesos le hacía sentir que me estaba concediendo un gran favor. Jasper, conteniendo la risa, intervino con sarcasmo. «500 pesos es una buena suma. Deberías estar agradecido con Adeline. Permíteme decirte que los niños deben ser criados con modestia, para que no se conviertan en personas materialistas cuando crezcan». Por absurdo que pareciera, Adeline lo creía. Para evitar que nuestra hija desarrollara una mentalidad materialista, controlaba rigurosamente nuestros gastos, asignándonos solo 200 pesos mensuales. Anteriormente, solía discutir con ella porque anhelaba una vida mejor para nuestra hija, pero ahora que ella ya no estaba, discutir carecía de sentido. Devolví el dinero y respondí con serenidad: «No es necesario, no lo quiero». La sonrisa de Adeline se desvaneció y luego dijo con tono de impotencia: «Ya me disculpé. ¿Qué más podrías desear?». Antes de que pudiera articular respuesta alguna, la voz socarrona de Jaspers resonó desde un costado. «Creo que el problema radica en que 500 pesos le resultan una cantidad insignificante, ¿verdad? Declan, no deseo ser severo, pero con esa actitud tan codiciosa, ¿cómo podría ser un modelo ejemplar para Ana?». Me observó con una mirada condescendiente al escuchar sus palabras. Adeline también me dirigió una mirada de desilusión. «Hemos compartido años de matrimonio, ¿y ahora te muestras así de avaro? ¿Acaso planeas en un futuro cercano apoderarte de las acciones y la herencia de mi familia?». Al oír su acusación, no pude evitar reírme de mí mismo. Después de todo este tiempo, esa era la imagen que proyectaba. No obstante, para ella, mi reacción pareció confirmar sus sospechas. En el instante siguiente, Adeline habló con tono irritado. «Parece que Jasper tenía razón. No eres un buen padre. Hago todo esto para inculcarle a nuestra hija la resiliencia. Si continúas por este camino y Ana termina siendo materialista y codiciosa, al igual que tú, difícilmente podremos seguir llamándonos familia». Al percibir su seriedad, me pareció irónico. Su noción de resiliencia consistía en recriminarme por solicitar un poco más de dinero para el supermercado y acusarme de ambicionar su herencia. Incluso cuando nuestra hija obtenía buenas calificaciones y deseaba un pequeño pastel, ella la reprendía con desaprobación. «¿Qué materialista eres? A tu edad,
Ya estás pensando en cosas superficiales. Cuando crezcas, serás una cazafortunas. Tu padre te va a malcriar algún día. Estuve a punto de revelarle la verdad sobre nuestra hija, Adeline. Nuestra hija ya no estaba. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar, Jasper soltó un grito repentino de dolor desde la entrada. En el instante siguiente, Adeline ni siquiera se molestó en seguir reprendiéndome. Corrió hacia Jasper y le preguntó, ¿qué ha sucedido? Jasper fingió indiferencia, restándole importancia al asunto con un gesto de la mano. Adeline, estoy bien. Tal vez el vuelo prolongado exacerbó mi viejo dolor de espalda. Estoy bien. No permitas que esto te quite tiempo con tu familia. Al escuchar esto, Adeline negó con la cabeza. Tu salud es primordial. Te llevaré al hospital. Ahora mismo. Justo antes de marcharse, Adeline pareció recordar algo. Se giró hacia mí y suspiró. En serio, Declan, calmémonos ambos. Primero, cuando regrese, podremos hablar sobre sacar a nuestra hija la próxima semana. Pero ella ignoraba que nuestra hija ya no estaba, y yo no tenía intención alguna de esperarla más. Después de ordenar mis pensamientos, tomé mi carta de renuncia y me dirigí directamente a la empresa para presentarla. En el camino, mis colegas me señalaban y murmuraban, ¿no es ese Declan? ¿Cómo se atreve a mostrar la cara aquí? Si el mes pasado le solicitó 10,000 pesos a Adeline y lo echaron a la fuerza con su sueldo, ¿cuántos años le tomaría ganar 10,000 pesos? Ignoren a este payaso, vámonos. Al escuchar esto me reí de mí mismo. Durante años, Adeline nunca hizo pública nuestra relación. Incluso organizó todo para que yo fuera solo un empleado regular y así evitar cualquier sospecha. Trabajé arduamente, incluso enfermándome de tanto beber para cerrar grandes acuerdos para la empresa. Mi único anhelo era mejorar, lograr que ella nos reconociera a mí y a nuestra hija. Pero mis solicitudes de ascenso fueron rechazadas una y otra vez por ella. La busqué para pedirle una explicación. Ella sonrió y, aferrándose a mi brazo, me dijo dulcemente, Declan, todo esto es para entrenarte y hacerte un mejor esposo y padre. Además, yo gano lo suficiente para nosotros. ¿Acaso crees que no puedo mantenerte a ti y a nuestra hija o estás intentando ascender la empresa para tomar el control? Me quedé atónito, imaginando que tendría sus motivos. Pero el día que Jasper retornó, desplegó una ostentosa caravana de autos de lujo en el aeropuerto. El estruendo de las salvas fue ensordecedor. Esa misma noche, Jasper irrumpió en la empresa y fue designado vicepresidente. En ese instante comprendí la distinción entre afecto genuino y la falta de él. Era tan evidente que no había razón para prolongar ese matrimonio vacío. Presenté mi dimisión y abandoné la compañía. Anticipaba sentir angustia, pero solo experimenté un profundo alivio. Durante años, me sentí como un ave con las alas cercenadas, atrapada en una jaula sofocante. Ahora, vislumbrando la libertad, visité la tumba de mi hija. Deposité sus juguetes predilectos junto a su pequeña lápida y permanecí allí hasta el anochecer. Luego, arrastré mi cuerpo exhausto de vuelta a casa. Para mi sorpresa, al abrir la puerta, Adeline me aguardaba. ¿Sabes qué hora es?, cuestionó, con el ceño fruncido y los brazos cruzados, evidenciando su molestia. Su expresión denotaba que esperaba consuelo, pero me resultó extraño que, mientras las leves dolencias de Jasper bastaban para mantenerla a su lado, hoy no lo acompañara en el hospital. No era mi incumbencia, así que no pregunté. Simplemente respondí con calma, ¿qué sucede? El tono glacial endureció el semblante de Adeline. Sin importar lo que ocurriera, siempre la recibía con una sonrisa, pero desde su viaje había cambiado. Evitaba discusiones, no armaba escándalos, e incluso mi mirada había perdido calidez. Esto la perturbaba, por lo que apresuradamente dijo, «Aún sigues molesto porque me fui con Jasper. Te dije que solo necesitaba despejarme. Nuestra hija siempre quiso ir a la playa, ¿verdad? Cuando todo se calme los llevaré a ambos, ¿de acuerdo?» Su intento de reconciliación sonó más a un gesto condescendiente. Para ella, mi hija y yo éramos como mascotas entretenidas cuando estaba de buen humor, y desechables cuando no lo estaba. De pronto, Adeline pareció recordar algo y me escrutó con curiosidad. «Espera, ¿dónde está nuestra hija? No la he visto desde que regresé. ¿La enviaste con tu madre?» La observé con incredulidad. Había regresado hacía 2 días, y recién ahora preguntaba por nuestra hija. Era evidente que nunca le habíamos importado ni nuestra hija ni esta familia. Antes de que pudiera contestar, Jasper emergió del baño con mi bata puesta. Al verme, Jasper no se inmutó y actuó como si fuera el dueño del lugar. «Hola», saludó. «Ponte cómodo». Me quedé momentáneamente sin habla, observando a Adeline en el sofá con expresión interrogante. Percibiendo mi desconcierto, Adeline explicó torpemente
torpemente. Jasper no se ha sentido bien, así que lo traje aquí para cuidarlo. No le des tantas vueltas. De repente, lo comprendí. Adeline estaba en casa esa noche. Todo era por Jasper. Pareció aliviada cuando añadió: menos mal que enviaste a nuestra hija con tu madre. De lo contrario, habría sido incómodo con tanta gente. Esto me pareció irónico. Ni siquiera había notado la ausencia de nuestra hija. Su mente estaba completamente ocupada con Jasper. Jasper simuló remordimiento, diciendo: es toda mi culpa por interrumpir su vida de casado. Solo estaré aquí temporalmente. No estás molesto, ¿verdad? Pero sus ojos reflejaban satisfacción y desafío. Adeline, ansiosa por evitar un conflicto, intervino rápidamente. No te preocupes. Jasper y yo acordamos que dormiría en él. El sofá no será un problema. Pero en un instante percibí lástima en sus ojos al mirarlo a él. ¿Cómo podría permitir que Jasper durmiera en un sofá frío si yo no volvía? Seguramente lo habría abrazado con ternura. Pensando en ello, comenté que si le dolía la espalda, no debería dormir en el sofá, sino en la habitación principal. El rostro de Jasper se iluminó con mis palabras sinceras, exclamando lo generoso que era. Adeline también suspiró aliviada, celebrando que lo entendiera así, pues temía que estuviera celoso de Jasper y armara un escándalo. Asumía que había madurado y que no discutiría por nimiedades. De todos modos, yo planeaba irme, así que ¿por qué me importaría dónde se quedara él? Mientras Adeline acompañaba felizmente a Jasper a la habitación principal, yo preparaba mis cosas para hospedarme en un hotel. Sin embargo, al llegar a la puerta, Adeline salió del dormitorio y me detuvo, preguntándome a dónde iba a esas horas. Sonreí levemente, explicando que solo quería darles algo de privacidad a ella y a Jasper. Al escuchar esto, la expresión de Adeline se ensombreció y apretó los dientes. ¿Qué quieres decir?, cuestionó. Ya te expliqué. Traje a Jasper temporalmente por su dolor de espalda. Tú mismo aceptaste que se quedara en la habitación principal. ¿Y ahora qué haces? ¿Acaso no tienes compasión? Sus palabras no cesaban, pero me resultaban cómicas. Antes, cuando discutía con ella por Jasper, me tildaba de inmaduro e irrazonable. Ahora que había madurado y no discutía, tampoco estaba satisfecha. Jasper simuló sollozar, consciente de que Adeline aún estaba molesta conmigo. Todo es mi culpa, dijo. Debería simplemente sufrir en la calle. Su actuación engañó a Adeline, quien de inmediato lo defendió, asegurándole que se quedaría allí y desafiando a cualquiera a echarlo. Me miró fijamente y me retó a irme si me atrevía. Asumía que la amaba demasiado como para irme de verdad. Pero desde la muerte de nuestra hija, mi amor por ella se había extinguido. Nunca la perdonaría. Solté una risa fría. Tomé mi maleta y me marché. Adeline me observó alejarme con incredulidad, sin poder comprenderlo. No fue hasta que entré en el ascensor que la escuché gritar que si me iba, no volviera. Pero ella no entendía que realmente no regresaría. Me había perdido para siempre. En el hotel dormí plácidamente. Al día siguiente, desperté con decenas de llamadas perdidas, todas de Adeline. La última llamada había sido hacía media hora. Me sorprendió que no hubiera dormido en toda la noche. Solía pedirme que fuera más tolerante y que no discutiera con Jasper. ¿Cuándo se había vuelto tan mezquina? Al abrir la puerta, Adeline estaba sentada en una silla, visiblemente cansada. Al verme, sus ojos se inundaron de lágrimas. Solo porque dejé que Jasper se quedara con nosotros, ¿decides irte y renunciar a tu trabajo? No respondí directamente, sino que fruncí el ceño y pregunté cómo sabía que estaba allí. La voz de Adeline era ronca. Revisé tus movimientos bancarios. De repente, recordé que poco después de casarnos, Adeline había tomado el control de nuestras finanzas, vigilando de cerca mis gastos y los de nuestra hija. Incluso las tarjetas bancarias estaban a su nombre. Parecía que ya no necesitaría esa tarjeta, pero estaba desconcertado. No debería estar en casa cuidando a Jasper. Adeline, inusualmente gentil, tomó mi mano. Sé que aún estás enfadado por lo de anoche. Esa mañana, apenas Jasper mostró una leve mejoría, decidí que lo mejor era que se marchara. Noté tu mirada interrogante, así que aclaré. Sí, durmió en el sofá. Antes, rara vez sentía la necesidad de justificar mis acciones. En nuestras discusiones, me tachabas de egoísta y de mente cerrada. Pero ahora, sin que yo te lo pidiera, sentías la urgencia de dar explicaciones. Sentí una punzada de irritación, y con un gesto frío, te interrumpí. ¿Terminaste? Tengo una entrevista importante. Había enviado muchos currículums últimamente, y varias empresas grandes habían mostrado interés. Justo cuando me disponía a salir, me tomaste del brazo, con los ojos humedecidos. Tu voz temblaba mientras me decías: ¿por qué tienes que ser tan cruel? Jasper y yo crecimos juntos. Solo quiero que esté bien. ¿Eso está mal? Además, no he sido justa contigo ni con nuestra hija. No he contribuido como debí todos estos años.
¿Crees que esto es justo para mí? Tus palabras me sonaron huecas. Apenas nos dabas $200 al mes, una cantidad que apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas y mucho menos para la educación o el transporte de nuestra hija. Yo trabajaba en 3 empleos de medio tiempo después de mi jornada principal y aún así no logré reunir los $10,000 necesarios para su operación. La vi morir en la mesa de operaciones. Con los ojos llenos de lágrimas me pediste suavemente: por favor, regresemos a casa con nuestra hija. Vivamos felices como una familia. Tu mirada lastimera solo me causó indiferencia. ¿Por qué debía actuar como un perro fiel, obedeciendo cada uno de tus caprichos? Al notar mi expresión seria, ofreciste con cierta reticencia: aumentaré la asignación para ti y nuestra hija a $500 al mes. ¿Quieres que llevemos a nuestra hija a la playa? Vamos, hoy mismo. Mira, incluso le compré el traje de baño que tanto quería. Me miraste con expectación, creyendo que tu oferta era lo suficientemente tentadora como para que no pudiera rechazarla. Sonreí fríamente. ¿Quieres llevar a nuestra hija a la playa?, pregunté. Entonces, ven conmigo. No tenías idea de lo que te esperaba. Pensaste que te había perdonado. Incluso cuando subiste al auto, bromeaste con una sonrisa juguetona. Hemos estado juntos tanto tiempo y aún sigues planeando sorpresas. Está bien para mí, te seguiré la corriente. Pero cuando conduje hasta el cementerio, tu rostro se llenó de confusión. ¿No íbamos a casa de tu mamá a ver a nuestra hija? ¿Por qué me trajiste aquí? Solté una risa amarga. Querías llevar a nuestra hija a la playa, ¿verdad? Entonces, sígueme. En el momento en que viste la foto de nuestra hija en la lápida, el traje de baño que habías comprado se te resbaló de las manos. ¿Qué es esto?, preguntaste, retrocediendo tambaleante, con los ojos llenos de incredulidad y horror. Tu voz temblaba. Como puedes ver, dije fríamente, nuestra hija se ha ido. Está enterrada aquí. Murió en la mesa de operaciones porque te negaste a dar el dinero para su operación. ¿Estás satisfecha ahora? Mi tono era brutalmente directo. Cuando finalmente comprendiste lo que estaba sucediendo, me miraste con furia. ¡Imposible! Debes estar mintiéndome. Estaba bien cuando me fui. ¿Cómo pudo morir de repente? Esto es infantil. Pasé unos días con Jasper y estás tan celoso que inventaste esta historia para vengarte. Sus palabras resonaron frías mientras amenazaba. ¿Dónde está nuestra hija? Dámela. Me preocupa que la estés corrompiendo con su negativa a enfrentar la realidad. Con una calma forzada, saqué de mi bolso los expedientes médicos de nuestra hija, junto con su certificado de defunción. Si aún no me crees, dije, puedes llamar al hospital para confirmarlo. Adeline apretó los dientes, desafiante. Bien, lo confirmaré. Marcó el número del hospital, pero a medida que escuchaba, su rostro se desvaneció, palideciendo a nuestro alrededor. Un silencio sepulcral se instaló, pero aún así pude escuchar su conversación con el doctor. La voz del médico estaba cargada de lástima y pesar. Esa niña fue tan desafortunada. Si tan solo se hubiera podido realizar la cirugía con esos $10,000, habría sobrevivido, pero Adeline ya no pudo escuchar el resto, porque en ese instante, algo dentro de ella se rompió. Me miró, la voz temblándole. Entonces, cuando me pediste esos $10,000 ese día, realmente era para su cirugía, y no una mentira. Presioné mis labios con dolor. El silencio a nuestro alrededor era palpable, pero la mente de Adeline era un torbellino. ¿Esta es realmente la tumba de nuestra hija? Evelyn, con los ojos enrojecidos, me gritó: «Declan, por favor, di algo». Por un momento, sentí un nudo en la garganta, pero asentí con la cabeza. Tristemente, todos estos años nunca quise amenazar tu posición ni tomar tu herencia. Mi mayor deseo con nuestra hija era que nos amaras un poco más. Así que, incluso cuando solo nos dabas $200 al mes para gastos, nunca me quejé, porque nuestra hija te amaba y yo quería darle una familia completa. Pero nunca pensé que este pequeño deseo se convertiría en un sueño inalcanzable por tu estrechez de mente. Nuestra hija murió, tú la mataste. Al final, sollozaba incontrolablemente. Por primera vez, una pizca de pánico apareció en el rostro usualmente sereno de Adeline. Corrió hacia mí y me agarró la mano. No es así, Declan. Déjame explicarte. Solo quería que nuestra hija no se volviera materialista. No tenía intención de lastimarla. No lo sabía. Aléjate. Sacudí su mano fríamente, sintiendo un fuego ardiente dentro de mí, consumiendo mi cordura. Incluso en este momento, su primer pensamiento era discutir, no arrepentirse, ante la tumba de nuestra hija. Sentí que su muerte había sido en vano. Adeline, vamos a divorciarnos. Nunca pensé que esas palabras saldrían de mi boca, pero ahora mi tono era extremadamente calmado. Adeline se quedó atónita, incapaz de creer lo que escuchaba. La miré fijamente. Mientras estabas de viaje por el mundo, pensé mucho. Tal vez realmente no somos del mismo mundo, y por eso ocurrió tanta desgracia, y ahora es momento de terminar con todo esto.
dinero. Mi ideal era simplemente vivir una vida estable y sencilla con mi esposa y mi hija. Pero Adeline amaba el poder y la emoción. Éramos dos líneas paralelas que se cruzaron por error, lo que llevó a esta tragedia. Ahora solo quiero ponerle fin lo más rápido posible. Pensé que a Adeline no le importábamos mucho, ni nuestra hija ni yo, así que aceptaría todo esto con calma. Pero, para mi sorpresa, Adeline entró en pánico y me abrazó con fuerza, suplicando desesperadamente. Declan, sé que la muerte de nuestra hija te ha afectado mucho, pero no tomes decisiones apresuradas. Hablemos. Pero justo cuando terminó de hablar, su teléfono sonó. Era Jasper. ¿Le sucedió algo a Adeline? Necesito que vengas de inmediato. La voz de Jasper sonaba quebrada. Ante esto, solo pude soltar una risa amarga. Si estás ocupada, puedes irte. Yo me quedaré aquí con nuestra hija. Siempre pensé que Adeline me dejaría sin dudarlo para correr al lado de Jasper como tantas otras veces. Ya me había acostumbrado. Pero esta vez, Adeline titubeó. Terminó la llamada con Jasper y me suplicó con vehemencia. No quiero estar con Jasper. Solo quiero estar contigo. Lo siento mucho por la muerte de nuestra hija. No fue mi intención. Aumentaré tu manutención a 10,000 al mes. Por favor, no te divorcies de mí. Quedé estupefacto, observando a Adeline. En mi memoria, era la primera vez que me elegía a mí por encima de Jasper, pero ya no importaba. Mi corazón había sido fragmentado demasiadas veces por ella, y aunque intentara reconstruirlo, jamás volvería a ser el mismo. Saqué los documentos de divorcio que había preparado y se los extendí. No es necesario, no quiero tu dinero ni nada de eso. Solo espero que después del divorcio, no nos molestes a mí ni a la memoria de nuestra hija. Los ojos de Adeline se enrojecieron al tiempo que hacía pedazos los papeles del divorcio. ¿Quién te dijo que estoy de acuerdo con divorciarme? Jamás firmaré. Ante su estado de desesperación, negué con la cabeza y me marché. Ya había hablado con una compañía y me estaba preparando para trabajar en el extranjero como gerente de proyectos internacionales. En unos días, dejaría esta ciudad con mi hija para siempre. Incluso si Adeline se negaba a firmar los papeles de divorcio, lo nuestro había llegado a su fin. Adeline regresó a casa en estado de shock, pero al abrir la puerta, quedó paralizada. Se percató de que tanto las pertenencias de Declan como las de nuestra hija, Ana, habían desaparecido por completo. Buscó por toda la casa durante horas, pero no encontró rastro alguno de ellos. Fue entonces cuando comprendió que Declan hablaba en serio, que ya no la amaba. La soledad y la desesperación la inundaron como una ola gigantesca. Se desplomó sobre la alfombra, con la mirada perdida en el suelo, convertida en un cascarón vacío. De repente, alguien llamó a la puerta. Los ojos de Adeline se iluminaron y corrió a abrir con entusiasmo. ¿Declan? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pues no era Declan quien estaba en la puerta, sino Jasper. ¿Qué haces aquí?, preguntó con frialdad, dándose la vuelta y dejándose caer en el sofá, volviendo a sumirse en sus pensamientos. Jasper se sorprendió por la actitud gélida de Adeline, sintiéndose incómodo. Sin embargo, habló con su tono habitual, con un dejo de reproche. ¿Por qué me colgaste el teléfono? Adeline, quien antes trataba a Jasper como si fuera un tesoro, ahora no tenía intención alguna de consolarlo. Su insistencia solo la irritaba. Tengo cosas que hacer. ¿Qué ocurre?, respondió con indiferencia. Jasper levantó un dedo de inmediato, con expresión lastimera y ojos llorosos. Intenté prepararte algo de comer, pero fui torpe y me corté el dedo. Antes, Adeline habría tomado su mano con ternura, incluso habría succionado la herida con suavidad para aliviar su dolor, pero ahora, su ceño se frunció levemente. El corte en el dedo de Jasper era pequeño, casi imperceptible, y sanaría por sí solo en poco tiempo. ¿De verdad tenía que llamarla por algo tan insignificante? No podía evitar pensar en Declan, quien siempre había sido fuerte e independiente. Adeline, impaciente, restó importancia a las quejas de Jasper por un rasguño insignificante. Con desgano, le indicó dónde estaba el botiquín. Está en el armario. Atiéndete tú mismo. Estoy exhausta. Necesito descansar. Jasper quedó perplejo. Nunca antes Adeline lo había ignorado de esa manera. Obstinado, tomó la mano de ella, esbozando una sonrisa que él consideraba irresistible, y susurró: Adeline, te llamé porque te extraño. En el pasado, las atenciones de Jasper le parecían originales y excitantes, pero ahora el aroma a tabaco impregnado en su ropa le causaba repulsión, y los botones de su camisa, desabrochados con deliberación, le resultaban desagradables. Una ola de repugnancia la invadió. Se levantó de golpe, retiró su mano de la de Jasper y lo confrontó con severidad. ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy casada. Jasper la observó con sorpresa. ¿Y qué importa que estés casada? Claramente no amas a Declan. ¿Por qué reaccionas así? El rostro de Adeline palideció. ¿Quién dice que no amo a Declan? Jasper soltó una risa sarcástica. Si de verdad lo amaras, no le darías solo $200 al mes para gastos. ¿Tienes idea de lo caro que es vivir aquí? $200 no alcanzan ni para la comida. Y cuando tu hija fue hospitalizada por problemas del corazón, en lugar de costear la cirugía, te fuiste de viaje por el mundo conmigo. ¿Y ahora pretendes actuar como una esposa y madre ejemplar? Estás demente, exclamó Adeline, atónita por las palabras de Jasper. Espera, ¿sabías todo este
este tiempo que mi hija estaba gravemente enferma, el silencio de Jasper confirmó sus sospechas. Lágrimas comenzaron a resbalar por las mejillas de Adeline. Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho, mi hija no habría muerto. Mi Ana. Adeline sollozó desconsoladamente. Jasper la miró con desconcierto. ¿De verdad creí que solo tuviste una hija con Declan por diversión? ¿En serio te considerabas una madre? Además, la muerte de tu hija fue tu culpa. ¿Qué tengo que ver yo con eso? La tez de Adeline se tornó lívida, semejante a la de un fantasma. ¿Qué dijiste? Eras tú la que siempre decía que a una hija hay que educarla con austeridad para que no se volviera materialista al crecer. También decías que Declan era un pobre campesino, que probablemente solo estaba interesado en tu dinero y que debías ser cautelosa. Por eso controlé sus gastos de manera tan estricta. Hice todo esto porque te creí. Jasper se burló mientras encendía un cigarrillo. Después de varias inhalaciones, dijo con indiferencia: «Eres una ingenua. ¿No tienes criterio propio? ¿Te crees todo lo que te digo? Sí, dije que un niño debe ser criado con moderación, pero no esperaba que lo llevaras tan lejos, dándole solo $200 al mes para sus necesidades básicas. Declan tenía 3 trabajos de medio tiempo además de su empleo formal. Incluso tu hija recogía botellas desechadas para venderlas y así ayudar con el dinero». La expresión de Jasper se volvió aún más desdeñosa. ¿Sabes cómo llamaban los otros niños a tu hija a sus espaldas? La llamaban un trapo inútil, usado y desechado. Adeline quedó estupefacta, incapaz de creerlo. Con voz quebrada murmuró: «Como nunca me mencionó nada de esto, ¿por qué no me dijiste nada si la vida era tan difícil para ti, hija nuestra? ¿Por qué nunca me lo contaste?» Pero lo que ella ignoraba era que lo había mencionado innumerables veces. Cada vez, Adeline lo interpretaba como avaricia, como un intento de obtener más dinero, y rechazaba sus súplicas. Sin previo aviso, Adeline reaccionó de manera inesperada, dejando a Jasper confundido. «Adeline, ¿qué ocurre?» No, Jasper siempre la había tratado con desprecio hacia Declan, señalándolo como un simple provinciano. Ahora, tras su fallecimiento, esperaba su júbilo. Sumado a ello, tachaba a su hija de ser una carga inútil, aliviándola de su supuesta desaparición. Con una sonrisa cargada de malicia, Jasper se acercó, proponiendo pasar la noche juntos, sellando así la ruptura definitiva de la imagen que Adeline tenía de él. Aquel primer amor, atesorado durante años, se tornó vil y repugnante. En contraste, Declan siempre la había venerado, dedicando su vida a amarla y respetarla. Presenciando el intento de Jasper de tocarla, Adeline, presa del pánico, tomó unas tijeras del mueble, gritando que se alejara de inmediato. La sorpresa ante la reacción de Adeline hizo que Jasper retrocediera, con el rostro demudado. Jasper, visiblemente perturbado, la tildó de loca, a lo que Adeline respondió con un grito desgarrador, culpándolo de todo. Le recriminó sus consejos de criar a su hija con austeridad, sus insinuaciones de alejarse de Declan e incluso su sugerencia de no cubrir los gastos médicos, lo que, según ella, condujo a la muerte de su hija en la mesa de operaciones. Clamó por la injusticia de su temprana partida, exigiendo su regreso. En un arrebato de furia, Adeline se abalanzó sobre Jasper, quien no logró esquivar el ataque. Las tijeras se hundieron en su rostro, provocando un sangrado inmediato. Jasper, aterrado por la furia de Adeline, la maldijo y huyó, sin importarle la gravedad de su herida. Adeline, desplomada en el suelo en medio del charco de sangre, se lamentaba entre lágrimas. Marcó desesperadamente el número de Declan, pero solo encontró la línea ocupada. Envió un mensaje expresando su arrepentimiento y solicitando la oportunidad de hablar, pero el mensaje no fue entregado. Mientras tanto, Declan se encontraba en su nuevo empleo, discutiendo una misión en el extranjero con su jefa, una mujer fuerte, madura y decidida, con una mirada serena y un encanto propio de la experiencia. Ella elogió su talento técnico, lamentando su prolongado trabajo en una pequeña empresa. Declan respondió con sinceridad, revelando que había estado trabajando bajo las órdenes de su esposa, pero que ahora estaba decidido a divorciarse. Su jefa, con la sabiduría de una mentora, le ofreció palabras de aliento, asegurándole que su pérdida era la de ella. Le prometió que, con su esfuerzo, alcanzaría la libertad financiera en menos de 6 meses. La conversación transcurría de manera amena, y estaban a punto de salir a cenar juntos, cuando Adeline apareció repentinamente en la entrada de la empresa, con un aspecto desaliñado, el cabello revuelto y el rostro marcado por el llanto. Ignorando las miradas de los presentes, corrió hacia Declan, pidiendo perdón por su cerrazón y prometiendo no limitar más sus gastos. Le rogó que regresara a casa, ofreciéndole todo lo que deseara. El encuentro tomó a Declan por sorpresa, dejándolo perplejo ante la súbita aparición de Adeline y su desesperado ruego. La situación, cargada de emociones y reproches, lo obligaba a replantearse su futuro y las decisiones que debía tomar. La oferta de su jefa de una nueva vida llena de oportunidades contrastaba con el arrepentimiento de Adeline, quien buscaba desesperadamente recuperar
recuperar el amor perdido. Había sido muy claro con ella, pero persistía en su obsesión conmigo. La aparté con frialdad y repetí con firmeza: lo siento, nos vamos a divorciar, ya no siento nada por ti. Por favor, no vuelvas a interferir en mi vida viendo mi incomodidad. Mi jefa intervino para apoyarme. Señora, desconozco lo que haya sucedido entre usted y Declan, pero si él ya ha expresado todo esto, quizá lo más sensato sea que ambos se despidan con dignidad. Inesperadamente, Adeline gritó histérica: esto es un asunto entre mi esposo y yo. ¿Quién eres tú para entrometerte? Mostrando un estado emocional inestable. Temí que pudiera lastimar a mi jefa, así que me interpuse frente a ella y le dije fríamente: Adeline, ya estamos separados. Mide tus palabras o llamaré a la policía. Adeline me miró atónita. ¿Me estás amenazando por una extraña? ¿Es por esta mujer que quieres divorciarte de mí deliberadamente? Gritó aún más fuerte, atrayendo la atención de los curiosos. Algunos, sin conocer la situación, comenzaron a señalarme a mí y a mi jefa. Al ver esto, Adeline pareció llenarse de confianza y me amenazó: Declan, si no vuelves conmigo, haré público todo esto y arruinaré tu reputación. No podrás volver a encontrar trabajo. Pensó que eso me obligaría a ceder, pero solo me reí con burla. Adeline, no seas ingenua. Dices que me amas, pero ¿dónde estabas cuando mi hija y yo no teníamos dinero para comer? ¿Cuando ella no podía pagar su colegiatura? ¿Cuando agonizaba en las salas de operaciones? ¿Dónde estabas tú? Solo te preocupaste por ti misma. Adeline perdió toda su fuerza y cayó al suelo, todavía murmurando entre sollozos: Declan, yo te amo, y a nuestra hija. Moví la cabeza y dije: no, eso no es amor, es solo control y posesividad. Lo único que puedo hacer por nuestra hija es liberarla completamente de tu dominio. Dicho esto, mi jefa y yo nos marchamos sin mirar atrás a Adeline. Mientras cenaba con mi jefa, el video de mi enfrentamiento con Adeline en la entrada de la empresa se viralizó y se convirtió en tema de tendencia. La sección de comentarios se llenó de críticas contra Adeline. Mientras tanto, Jasper, ahora desfigurado, acusó públicamente a la empresa de Adeline de actividades ilegales y evasión de impuestos, exigiendo una compensación millonaria. Los rumores se propagaron rápidamente. En cuestión de minutos, el precio de las acciones de la empresa de Adeline se desplomó significativamente. Mi jefa me preguntó cómo me sentía después de ver las noticias. Guardé silencio por un momento y luego sonreí. Por ahora, solo quiero trabajar duro, ganar dinero y empezar una nueva vida en el extranjero con mi hija. Mi jefa me dio una sonrisa cómplice y de repente me entregó un documento. ¿Quieres echarle un vistazo? Curioso, lo abrí y descubrí que era un contrato de transferencia para un lujoso cementerio en el extranjero, valorado en al menos $1.100.000. Miré a mi jefa con sorpresa. Con calma, ella dijo: este es un premio por tu dedicación a tu hija. Espero que no me decepciones. En ese momento, las palabras no podían expresar lo que sentía. Solo podía esforzarme al máximo para devolverle el favor a mi jefa. 2 días después, fui al aeropuerto con las cenizas de mi hija. Inesperadamente, justo antes de abordar, Adeline apareció en el aeropuerto y me gritó entre la multitud: cariño, vámonos juntos a casa, te daré todo mi dinero. Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y me la tendió con nerviosismo. Pero no era una tarjeta bancaria, solo un pedazo de papel de colores. Su semblante mostraba un profundo deterioro. Su mirada danzaba nerviosamente, evidenciando un temor latente. Su estado mental me desconcertó y me hizo retroceder. En ese instante, personal del hospital psiquiátrico llegó para controlarla. Lo sentimos, señor. Por un descuido, la paciente escapó, explicaron. Supe que había sufrido la pérdida de su hija, el abandono de su esposo y la ruina de su empresa. Además, enfrentaba una gran deuda. Era una situación lamentable. El médico suspiró al ver cómo escoltaban a Adeline fuera de la terminal. No sentí compasión por ella. En mi opinión, había cosechado las consecuencias de sus actos.